Bienvenidos, estimados escuchas, a una nueva edición más de su programa de Contragolpe. El día de hoy los acompañamos, como ya es costumbre, Arturo, Juan y Lizardo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lizardo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, chicos? El tema de hoy es sobre el origen del COVID-19. Vamos a estar tratando sobre el origen de este virus que nos tiene a todos en cuarentena, preocupados, la economía mundial vuelta patas para arriba y gran cantidad de muertos por todo el globo. Así que vamos a empezar con las teorías del origen del coronavirus. Bueno, ya la teoría dominante, la teoría aceptada en los medios es que este virus viene de la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China. Pero tenemos una teoría alternativa, digamos una teoría que desde los medios dominantes la califican de conspiranoica, una teoría de la conspiración, que nos habla de un origen distinto del virus COVID-19. Y ahí justo quiero acotar algo, porque hace aproximadamente 2 días, 3 días, hay una noticia del portal Francia 24, donde menciona que ha habido un paciente cero en Francia desde quincena de noviembre, 16 de noviembre, cuando el paciente cero oficial fue todavía el 26 de diciembre, o sea, un mes y medio después. Entonces ahí todavía hay muchos cabos que atar, me imagino que hay mucho pan por rebanar, y ahí creo que podría entrar claramente, ¿no?, lo que tú estás mencionando, que es que obviamente, no sé, recién ahorita todos los países, creo yo, están buscando cuáles son sus pacientes ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, como tú bien mencionas, desde septiembre, octubre, han habido ya casos atípicos de neumonías, o sea, neumonías raras, y podría decirse que oficialmente detectan el virus como tal recién en China a mediados de diciembre, si no me equivoco la fecha exacta. Pero yo creo que hay mucho por resolver ahí, ¿no? Entonces, pues ahí la pregunta sería, ¿cuál sería entonces el origen exacto, ¿no?, del virus tal cual? Sí, claro, con este descubrimiento del paciente en Francia, del paciente cero en Francia, se estaría igualando la fecha aproximada del paciente cero en China. Entonces, querría decir que tenemos un paciente cero en Francia al mismo tiempo que el paciente cero en China, lo cual está pues generando confusión, ¿no? Porque se supone que si el origen es en China, ¿cómo va a ser que hay un caso en Francia de la misma fecha? Entonces, esta teoría alternativa dice que el virus fue traído a China, que el virus no se originó en China, sino que fue llevado a China en los Juegos Militares de Wuhan, que tienen lugar a mediados de octubre. Ya era una teoría que fue lanzada desde el portal Global Research y no se le dio mayor difusión en los medios, simplemente fue algo que se dijo, y lo más lejos que llegó fue que algunos diplomáticos chinos de relaciones exteriores chinos han mencionado la teoría del origen estadounidense del virus. Y estaba hasta ahí, pero ahora ha habido una nueva situación que ha puesto de nuevo esta teoría en el mainstream. ¿Qué pasa? Que una atleta francesa llamada Eloide Clubier, no sé si la pronunciación es correcta, estaba haciendo una entrevista para los medios de su país acerca del próximo torneo en el que ella va a participar en Japón. Entonces le preguntan que si no le preocupa ir a Japón porque es un lugar que está azotado por el virus y todo esto, y dice ella que no tiene problemas con ir a Japón porque ella cree que tanto ella como su compañero de equipo ya estuvieron contagiados con el virus. ¿Cuándo afirma ella haber estado contagiada con el virus? Ella dice que se contagió en los Juegos Militares de Wuhan. Y dice que varios atletas de la delegación francesa también dicen haber estado contagiados.
Cuando se le pide al atleta hacer más declaraciones, ella se rehúsa, dice que ya no puede hablar y no planea dar más declaraciones. Claramente recibió una orden desde arriba para no tocar más el tema. Unos días después surgen también reportes desde España que aseguran lo mismo, que aseguran que la delegación de atletas que participó en los Juegos Militares también tuvieron síntomas de una enfermedad parecida al COVID-19 después de su participación en estos Juegos. Entonces ya tenemos algunas fuentes, digamos, independientes que están apuntando a este posible contagio durante los Juegos Militares. Antes era solo una teoría de la conspiración que había sido lanzada desde un oscuro sitio de internet canadiense, pero ahora hay algunas fuentes ya independientes que están corroborando toda esta información. Y no es solo independiente, Samia. Por ejemplo, el portal RFI de Francia dice: testimonios de deportistas franceses que participaron en los Juegos Militares Mundiales en el mes de octubre en Wuhan, epicentro de la pandemia, indican que muchos atletas presentaron síntomas similares. Entonces, ahí ya indica que esos Juegos Militares Mundiales han sido prácticamente, podría decirse, no se sabe todavía, pero han sido el foco, ¿no? El foco de esa expansión a nivel internacional. Y esto puede reforzarse por el hecho de que el posible paciente cero que se detectó en Francia en quincena de noviembre, posiblemente esté emparentado muy bien con la misma fecha con los pacientes ceros que se han detectado en China, ¿no? Así es, sería más o menos en la misma fecha. Entonces, si se supone... Dime. Yo soy el aguafiestas que veo que, o sea, la fuente es de un diario, no, de un portal que en ese corte es extrema izquierda y rebota noticias más tirado para ese lado, ¿no? Contra Alemania. ¿Cuál portal? Global Research. Claro, sí. Ya, bueno, todos sabemos que el COVID está usado en todos los países, inclusive acá, le ponen la chapa del virus chino, ¿no? Lo cual es lo más, o sea, es lo más general, ¿no? Que todo, como dicen los científicos, como dice la OMS, como dice la WHO, como dicen todas esas organizaciones que nace de Wuhan, ¿no? Eso según lo que dicen los científicos. En el documental que ha salido de Netflix sobre el virus, el coronavirus en pocas palabras, se llama, o sea, clasifican el origen como que, o sea, efectivamente sale de un animal, que es el murciélago, el cual es el que porta todos los virus que existen, han salido del murciélago. No, todos los virus que existen no. O sea, la mayoría de virus fatales que existen han salido del murciélago y han pasado antes a otro animal y de ahí ha pasado al ser humano. Y, o sea, lo que dice en ese documental es de que el virus ya había bien descubierto ya, hace mucho tiempo. Pero esta nueva mutación de esa versión del virus se crea porque, o sea, del murciélago pasó a otro animal, que se cree que es o el pangolín o una serpiente, y de ahí pasó al humano. Y de ahí es que mutó y por eso es que es tan virulento. Pero ya se había detectado ya el SARS, que es el nombre del virus. Claro, y hay un antecedente hace 10 años, ¿no? Con el tema del SARS también en China. El SARS-1. Claro, o sea, el virus se llama SARS, el COVID, el coronavirus es SARS-2. Sí, el COVID-19 es la enfermedad y todo eso. Entonces, y en China todos saben que hay mercados donde comen ese tipo de animales, ¿no? Y es más, se cree que es el pangolín porque ese es el animal que más los chinos más cazan y no más cazan, sino más, o sea, no lo comen. Ahora, pero ojo, muy aparte de eso hay
Muchos difieren de eso en el sentido de que no es tampoco de que en China hayan también varios mercados así, porque esos mercados ya los han estado eliminando ya desde hace años, ¿no? Pero muy Claro, aparte de eso, claro, muy aparte de eso es al final cómo la identificación de estos pacientes ceros, cómo de repente modifica, también va a modificar un poco los discursos políticos, ¿no? Que se arman en base a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso ahora es de que como el virus fue chino, entonces los chinos no actuaron a tiempo para contenerlo y así evitar de que esto se expanda por todo el mundo. Entonces, o sea, se cree que el rebote de todas las cuarentenas y de todos estos candados que han puesto los países va a ser va a ser más anti-China, ¿no? Por ejemplo, aquí está ya la gente como que ya le tiene terror a todo lo que es un producto chino. Bueno, ya desde antes, ¿no? ¿Ah, sí? Pero, o sea, puede resultar, puede ser sí o no, porque como vemos acá, dice que va a venir, por ejemplo, un banco chino, según periódico Gestión acá en Perú. Y yo veo que, o sea, normal que pueda venir a competir, ¿no? Pero tampoco es que vamos a ser todos tan anti-China. No creo que el virus cause tanto no, claro, lo que animadversión pasa. Bueno, no hay que desviarnos del tema. Entonces, estábamos en el origen del virus, ¿no? Sí. Las investigaciones rastrean el virus hasta los murciélagos y se cree que de ahí pudo haber pasado al pangolín. Pero si las investigaciones son tan contundentes, ¿por qué ni siquiera sabemos si de verdad pasó al pangolín o a una serpiente o a un animal diferente? O sea, quiere decir que las investigaciones no son tan contundentes como quieren hacer pasar. Ni siquiera sabemos si hubo un animal de tránsito o pasó directamente del murciélago al humano. No, dice que sí pasó por un animal. Sí, pues no hay una fuente que diga eso, ¿ah? O sea, está la coincidencia del virus en el murciélago, que es 93, 94% idéntico al virus en el humano, pero a partir de ahí se le pierde el rastro. Hay un 6% de diferencia que no se sabe dónde mutó, claro. Unos dicen que el pangolín, otros dicen que una especie de felino parecido al mapache que hay en China, se le llama la civeta a este animal. Pero si tenemos todo ya escrito, ¿cómo es que no sabemos algo tan elemental? Bueno, es que constantemente tú sabes que ahora lo siguen investigando, ¿no? Por ejemplo, hace 2 meses, se creía que el virus viajaba por el aire, pero de ahí descubrieron que no, que es por las gotitas cuando estornudan, de los mocos. Entonces, cualquier descubrimiento de un paciente anterior al que se conoce puede mover estas teorías, porque todo lo que se sabe hasta ahora es lo que se ha estudiado de los pacientes que se han encontrado. Si se encuentra un paciente nuevo y anterior, necesariamente se tendría que reescribir todo. Claro, porque ahí tú atas el origen, ¿no? Claro. ¿Dónde está el origen del paciente? Es la lógica, es lógico. Entonces, si yo ahorita presento un paciente en Estados Unidos en julio del año pasado, por más que los científicos hayan rastreado con lo que tienen ahora, tendrían que hacer un nuevo cálculo, tendrían que hacer una nueva investigación. Y no es claro, pero lo que pasa es que... Sino también relacionando un poco con esto y como lo dije, era cómo tú vuelves a construir un discurso, ¿no? Entonces se relaciona bastante cómo tú construyes un discurso político o puedes construir ahí un discurso de relaciones exteriores o cómo tú armas una estrategia de relaciones exteriores en base a el origen de un paciente cero, como lo que ha venido pasando estas semanas, ¿no? O estos meses, ¿no? Lo que pasa es que no suena lógico porque el virus es tan virulento que tú has visto que aquí llegó una sola persona con el virus y ya casi 2 meses, ¿ya cuántos somos ya? Claro, pero estamos hablando ya de una etapa tardía del virus. Entonces, toda esta prehistoria que no se conoce del virus, desde que pasa supuestamente del murciélago o del pangolín, incluso el virus que tiene el pangolín es 96% coincidente con el que tenemos los humanos. ¿Dónde cambió ese 4%? Ese 4% está perdido.
podría ser que se haya inoculado al humano y ahí haya evolucionado a la versión que conocemos ahora, que es la versión que es letal. Entonces puede ser que un tiempo haya estado en el humano, pero sin ser letal, ¿no? Que mucha gente se haya contagiado, pero de un virus que no les afectaba, entonces nunca tuvieron que ir al médico, nunca nadie se preocupó por ese virus. O sea, a ver, tratando de explicar lo que tú dices de que el virus ya estaba en una persona, pero no era nada virulento. Y por eso la pandemia no se originó en Francia, sino se originó en China. Ellos llevaron el virus hacia China y a partir de que contagió a un chino, comenzó a ser virulento. Lo que pasa es de que todavía hay mucho pan por rebanar ahí, porque recién, lo que pasa es que ahorita estamos en una etapa del virus que para empezar todavía no hay una vacuna para empezar. Entonces ahorita las investigaciones están centradas en fabricar la vacuna, pero también hay otros equipos que están buscando, ¿no?, el origen del virus. Y en este caso Arturo menciona algo bien claro, ¿no?, que hay una similitud del 94%, entonces ¿dónde está ese 6%, no? Si ha mutado, cómo ha mutado, cuándo mutó, o de repente desde cuándo exactamente ha habido un paciente cero, ¿no? Entonces sabe, entonces si hay un paciente cero del coronavirus que supuestamente fue en China, pero ahora hace 2 días ha aparecido una investigación donde señala de que ya había un paciente cero en Francia desde quincena de noviembre, entonces ¿cómo cambiaría eso, no? Entonces, pero yo creo que todo apunta al final a estos juegos militares mundiales en Wuhan, ¿no? Que al final centra más la teoría del origen de que sí, fue en China, pero al final, ¿cómo tú sabes de que ese virus no lo han traído de otro lado, ¿no? Hacia esos Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Entonces, al final yo creo que todavía hay bastante por ver esto, Pero, ¿no? O sea, esto tiene para rato. pero o sea, tú me dices que ha sido casual que hayan llegado a China con eso. Bueno, no se sabe, la verdad, ¿no? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos que los chinos han fabricado el virus o que no han actuado a tiempo, los chinos dicen que fueron los militares estadounidenses los que llevaron el virus durante estas Olimpiadas y que ahí empezó toda la historia. Pero no se sabe al final, ¿no? O sea, al final no se sabe. Bueno, pero, o sea, ya siendo recontra conspiranoicos, ahorita a la gente le encantan las conspiraciones. O sea, todos creen que el virus ha sido creado por... O sea, no todos. O sea, hay varias versiones, ¿no? O el virus lo creó China, o el virus lo creó Estados Unidos, o el virus lo creó una farmacéutica para hacer más medicinas, ¿no? Porque ahorita las medicinas han subido demasiado. Y, o sea, de Estados Unidos, o sea, viendo las cosas lógicas, no sé a cuál de esas más tiras, no sé. Es que todavía, como te digo, hay mucho, ¿no? Hay mucho por descubrir o atar, ¿no? Pero lo que sí está claro, obviamente, y bueno, eso ya podríamos verlo de repente en otro tema, ¿no? Ya un tema más relacionado a lo político, a lo geopolítico, que eso también es importante, yo creo que eso también habría que tocarlo. Pero no podría decirte, ¿no?, cuál sería el origen tal cual, porque tendríamos que tener pruebas, ¿no? Fuentes, ¿no? Al menos. Pero ¿no? entonces resulta que tenemos nuestro primer indicio de esta teoría, que es la página Global Research, que son unos izquierdistas, conspiranoicos, y ellos dicen, en los Juegos Militares hubo contagios, que el virus fue llevado a Estados Unidos. Tiempo después aparece una atleta francesa que dice que sí, que ella se contagió ahí. Aparecen atletas españoles que dicen que sí, que ellos se contagiaron ahí. Aparece un paciente en Francia. ¿Qué nos dice esto? Cuando menos nos dice que no tenemos ni idea y que la teoría oficial está lejos todavía de ser probada. No, y es más, Global Research, cuando sacó eso del tema de los juegos militares mundiales, o sea, nadie le decía caso, ¿no? Claro. Eso es conspiración, sí, claro, y de la Z. Pero ahora, como te digo, mira, todos estos portales RFI
RFI Internacional. Hasta ahí, The Times. Claro, o sea, ya pone, ¿no? Atleta francesa afirma que se enfermó en octubre en Wuhan durante los Juegos Militares, ¿no? Entonces, ya lo que era una teoría de la conspiración ya está tomando un poco más de base. O sea, para que la teoría tenga asidero, debería ser de que la paciente ha de haber tenido el virus, pero sin la virulencia que ahora tiene, ¿no? Que haya mutado en quién sabe dónde, en China. Claro, sí, es lo que vamos a descubrir seguramente en el futuro, qué pasó ahí, si realmente fue como dicen estas personas o cómo fue que llegó el virus a Francia tan temprano como mediados de noviembre, si recién los primeros casos en China se dan a principios de diciembre. Bueno, creo que hemos llegado ya al final del programa. Agradecer a todos los oyentes y pues nada, por mi parte es todo. Hasta la próxima, chicos. Igual, muchachos, yo creo que ahí van a venir más programas sobre esto porque hay mucho que comentar de esto, ¿no? Hay demasiado, o sea, al final van a seguir apareciendo más casos ceros, más teorías, me imagino, y bueno, aquí todavía vamos a tener bastante para conversar sobre el origen del virus y yo creo que ya más relacionado al discurso geopolítico que se está dando. ¿Quién sabe? Aquí una sola persona contaminó todo el Perú. Bueno. De repente tú, Juan. Gracias por su escucha. Que pasen un buen 10 de mayo. Hasta luego, chicos. No olviden suscribirse en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Chao, muchachos, cuídense.